Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Crespo. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta problemática que creo que es fundamental conocerla, comprenderla, analizarla, como es el tema del extractivismo, ya que esto de alguna manera atraviesa aspectos económicos, sociales y ambientales en Bolivia. Entonces, para cualquier investigador y creo que para cualquier persona es fundamental poder analizarla. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el extractivismo en Bolivia. El contenido de las distintas presentaciones va a estar compuesta por conceptos importantes referentes al extractivismo, cómo se lleva a cabo el extractivismo en Bolivia, los impactos del extractivismo en Bolivia, y luchas y resistencias frente al extractivismo. Ahora bien, vamos a empezar con conceptos que son fundamentales para comprender. Me imagino que algunos de ustedes ya conocen la problemática y conocen bien los términos, pero de todas maneras es fundamental poder repasarlos y los que no, poder conocerlos, ¿no? Estos conceptos están basados fundamentalmente en teorías desarrolladas por Eduardo Budinas, que de alguna manera ha sido el que ha investigado más y el que ha impulsado más el tema del extractivismo, el análisis del extractivismo como tal en América Latina. Entonces, él señala que el extractivismo se refiere a la apropiación de recursos naturales para exportarlos. Por mucho tiempo fue aplicado a las exportaciones principalmente mineras y petroleras. Hoy por hoy también se están tomando otro tipo de actividades como las del agroextractivismo, también las hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Bajo ese marco, el término se refiere a la apropiación de los recursos naturales y su comercialización como materia prima. Corresponde a un tipo de extracción de recursos de la naturaleza en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Se considera que la orientación es exportadora cuando prevalece por lo menos el 50% de los recursos extraídos destinados al comercio exterior. Dentro del extractivismo es importante ver que pueden ser directa o se puede clasificar en directa o indirecta. Decimos directa entendida como aquella en la que se toman los recursos de un ambiente natural o poco modificados para ser utilizados directamente por los humanos. Por ejemplo, hablamos de la tala de árboles para obtener madera. Con eso nos referimos a una extracción directa. ¿Y cuándo decimos que es indirecta? Cuando existe un paso previo de transformación sustancial de la naturaleza y es sobre un ambiente modificado a partir del cual se obtienen los recursos. Es el caso de convertir, por ejemplo, un bosque natural en predios cultivados donde luego se van a cosechar granos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema muchas veces de los incendios, de los chaqueos que se realiza, luego vienen las siembras, las cosechas y es para monocultivos y de exportación, ¿no? Entonces a eso nos referimos con extracción o extractivismo indirecto. Es importante identificar o analizar la intensidad ambiental. ¿A qué nos referimos con la intensidad ambiental? A los efectos ambientales en el proceso de extracción, tales como su ecotoxicidad, generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de explosivos, efectos negativos sobre especies en riesgo o endémicas, emisión de gases de efecto invernadero, etc. Y también es importante definir el destino cuando se realiza la extracción de la materia prima. Nos referimos si son precisados o son destinados para mercados locales, nacionales, internacionales, ¿no? En este cuadro podemos analizar, para tener un poco más claro cuando nos referimos a una actividad extractivista, con respecto al destino, al volumen y a la intensidad de la extracción. Por ejemplo, cuando un campesino cultiva para alimentarse, para su autoconsumo, hablamos de una intensidad de extracción baja, de volumen bajo, y el destino es local, ¿no? Cuando la tala de árboles es nativo para obtener leña, hablamos de una intensidad de extracción media, y también para uso local. Cuando hablamos, por ejemplo, de producción de frutas y verduras convencionales para mercados nacionales,
por ejemplo, que se produzca en Cochabamba, frutas y se destinen al resto del país, hablamos de producción con una intensidad de extracción media, con un volumen medio, ¿por qué? Porque tiene un alcance nacional. ¿Y cuándo hablamos de extractivismo? Justamente como está señalado en el cuadro, cuando son grandes volúmenes, cuando hablamos de una intensidad de extracción alta y cuando es de exportación, ¿no? Que es justamente el recuadro amarillo, ¿no? Hablamos de minerales, hidrocarburos y monocultivos de exportación. En ese sentido es cuando nosotros podemos ya definir como una actividad extractiva. Ahora hablemos de lo que pasa en Bolivia, el contexto de Bolivia frente al extractivismo. Primero decir que nuestra economía cumple 4 principios fundamentales del extractivismo. Uno, que es la alta dependencia de la extracción de recursos naturales. No nos olvidemos que Bolivia, desde la época de la colonia, se caracteriza por proveer materias primas al mercado mundial. Esto no ha cambiado a lo largo de la historia. Extracción de recursos naturales en grandes volúmenes, ¿no? Que nos referíamos justamente a que es así cuando se realizan actividades extractivistas. Sabemos que se extraen grandes volúmenes para que estos sean comercializados en el mercado internacional. Extracción de recursos naturales con bajo procesamiento. Por ejemplo, el gas es exportado como materia prima de la producción de energía. Es decir, que la materia prima sale con muy bajo procesamiento. Igual hablamos de la soya, hablamos de los minerales, etc. Recursos naturales extraídos para su venta en el exterior. O sea, lo que se extrae de las materias primas, su destino final es básicamente el mercado internacional. Entonces, estaríamos cumpliendo, nuestra economía nacional estaría cumpliendo 4 principios que son fundamentales para decir que la define el extractivismo, ¿no? Esta producción extractivista que responde a la economía mundial va a definir las políticas de gobierno e impactar sobre nuestra sociedad y en concreto sobre el medio ambiente. Es inevitable que esta lógica de economía extractivista no vaya a definir, como decía anteriormente, las políticas de los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia de Bolivia. Y vamos a analizar los últimos. Primero decir que Bolivia está entre los 8 países más ricos en biodiversidad del planeta. Tenemos especies endémicas en flora y fauna que no existen en ninguna parte del mundo, y esa es una riqueza de lo cual los bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos. Lastimosamente, esta biodiversidad no está siendo aprovechada para el desarrollo del país. Por el contrario, se están profundizando las políticas extractivistas que las está destruyendo, y lastimosamente hoy por hoy nos encontramos también entre los 10 países más deforestadores del mundo entero. ¿Cómo ha sido el pasar de los últimos gobiernos frente a esta economía extractivista? Primero tuvimos al gobierno de Evo Morales por más de 12 años, que, como todos ustedes saben, es reconocido a nivel mundial por su defensa de la madre tierra y de los pueblos indígenas, ¿no? Si bien ya en Bolivia, por todos los sucesos que se dieron en los últimos años, ya no se lo ve de esa manera, pero inclusive a nivel internacional, podríamos decir de que se lo sigue viendo como un referente defensor de la madre tierra y de los pueblos indígenas. Esto es solo unas palabras que él dijo justamente en la Convención de las Naciones Unidas en Dinamarca el 2009, de la cual se valen muchas corrientes y mucha gente a nivel mundial, que justamente habla del famoso vivir bien, en armonía y en equilibrio con la madre tierra, ¿no? ¿Qué es lo que decía Evo Morales? Tenemos 2 formas de vida, por lo tanto están en debate 2 culturas de vida, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, que es el capitalismo, es el vivir mejor a costa del otro, y la cultura de la vida. ¿Cuáles son las profundas diferencias entre el vivir bien y el vivir mejor? Es lo que señalaba. El vivir mejor es vivir a costa del otro, explotando al otro, saqueando los recursos naturales, violando a la madre tierra, privatizando los servicios básicos, mientras que el vivir bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en complementariedad, reciprocidad, no es vivir mejor. Estas eran las palabras de nuestro exmandatario en los encuentros internacionales cuando se hablaba del tema del medio ambiente, y como decía anteriormente, era reconocido como uno de los grandes defensores del medio ambiente.
La actual presidenta transitoria, Yanine Áñez, ¿qué es lo que dice también o ha manifestado sobre el tema del medio ambiente? Justamente el pasado 3 de agosto. Ella señala que no hay economía posible sin cuidado del medio ambiente, no hay economía posible ni en el capitalismo ni en el socialismo, sin un cuidado milimétrico de los sistemas ecológicos, ¿no? Eso es lo que decía Yanine Áñez durante la presentación de un plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios en Santa Cruz, ¿no? Entonces ella hablaba también de la importancia del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, ¿en qué se sostienen estos discursos defensores del medio ambiente y defensores también de los pueblos indígenas que están estrechamente ligados? Veamos un poco la normativa, el discurso y qué es lo que está pasando en nuestro país. Primero, que desde que se refundó Bolivia y se cuenta con una nueva constitución política del Estado, surgieron muchas leyes y normas que hablan justamente de esta filosofía de preservación de la naturaleza, fruto justamente de una amplia lucha y debates que se dieron antes de la constituyente, ¿no? De muchas organizaciones sociales. Y es así que una de las leyes que son emblemáticas a nivel mundial es la Ley de Derechos de la Madre Tierra. ¿Por qué digo emblemáticas? Porque por primera vez en la historia se puede ver o se puede catalogar o ver a la naturaleza como sujeto de derecho. Y eso es lo que establece la Ley de Derechos de la Madre Tierra, ¿no? Entre la Ley de Derechos de la Madre Tierra, el artículo 7, por ejemplo, habla del derecho a la vida de la Madre Tierra, a la diversidad, al agua, habla del agua como un derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos de agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesaria para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la producción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes. También habla la importancia del aire limpio, del equilibrio, de la restauración, del vivir libres de contaminación. También en la misma Constitución Política del Estado habla de que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, de que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, entendidos en que la seguridad alimentaria, como todos ustedes saben, es el tener alimentos disponibles, una variedad de alimentos, que estos sean inocuos, que sean nutritivos, que sean accesibles económicamente. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, que también es un término que se menciona mucho por parte de funcionarios del Estado, hablamos de que las poblaciones tengan la capacidad de decidir qué se produce, cómo se produce y dónde se produce para justamente su abastecimiento, ¿no? Entonces, en la Constitución se habla de justamente la seguridad alimentaria. También en el artículo 255 hablan de que estará prohibida la importación, la producción, la comercialización de organismos genéticamente modificados, es decir, de los transgénicos, y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. En el capítulo 5, igual de la Constitución, se habla de los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad, sustentabilidad. Habla también de que el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado el gestionar, regular, proteger, planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos. Habla en el tema de la ley de la revolución productiva y comunitaria agropecuaria, habla que esa ley va a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria a través de la protección de nuestras semillas nativas. También en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria se habla de que no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas, es decir, transgénicos, de especies en las que Bolivia sea centro de origen o diversidad. ¿A qué nos referimos? A las semillas, por ejemplo, del maíz, de las cuales somos centro de origen, a la yuca, a la papa y a un sinfín de semillas de las cuales Bolivia es centro de origen. También en la ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, habla de que se prohibirá la introducción, producción, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas, nuevamente prohíbe el tema de los transgénicos, y que se desarrollarán acciones que promueven la eliminación gradual de cultivos transgénicos dentro del país.
¿Por qué planteaba esto? Porque en el 2005, con el gobierno de Mesa, se da la primera autorización de soya transgénica resistente al glifosato. Entonces, a través de esta ley, lo que se buscaba era reducir la producción transgénica hasta que ya no haya, básicamente, ¿no? Ahora, toda esa normativa que suena tan linda y que ha sido un referente a nivel mundial para los defensores de derechos, a partir del 2013 se viene generando otro tipo de normativas que van contradiciendo las que acabo de mencionar. Justamente esto se da ¿en qué momento? En el momento en que a nivel mundial se da una baja de precios de las materias primas, ¿no? Del petróleo, de la soya, etcétera, etcétera, de los minerales. Entonces, toda esa normativa de protección de la madre tierra, de protección a los derechos fundamentales de los bolivianos y las bolivianas, vienen a ser contrapuestos por otras normativas por el mismo gobierno, que en este caso era el de Evo Morales. Y es así que en el año 2013, con la ley 337 de Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, establece un perdonazo de desmontes ilegales realizados entre el 96 y el 2011. ¿No? Cabe decir que esta ley se dio también después de la primera cumbre Sembrando en Bolivia, que se realizó aquí en la Fexpo Cruz, con presencia del gobierno, de Evo Morales, con la CAO, ANAPO y principalmente sectores del agronegocio, ¿no? Entonces ahí es donde se promovieron estas normativas, ¿no? El perdonazo de desmontes ilegales del 96 al 2011. Posteriormente, el año 2014 se da el Decreto Supremo 1925, donde habla de que se aumentará la cuota anual de exportación de soya a 300.000 toneladas adicionales, sumando un total de 700.000 toneladas. Luego se da la Ley 502 de ampliación del plazo del perdonazo, de que ya se había hecho antes de los desmontes ilegales, por 12 meses más para los que hubiesen realizado desmontes sin autorización. O sea, todos los que desmontaron nuestros bosques sin permiso, se los perdonó. En todo, desde el 96 al 2011, más 12 meses más, es decir, hasta el 2012, ¿no? El 2015 sale la ley 739, nuevamente se amplía el perdonazo por 18 meses más. O sea, se seguía perdonando a todos los que deforestaban de forma ilegal en el país. Por eso, no por nada, estamos entre los 10 países más deforestadores. Luego, el mismo año, el 2015, sale la ley 741, que es una también de las tan repudiadas actualmente por los incendios, que autoriza los desmontes libres de 5 a 20 hectáreas en tierras forestales. O sea, antes era libre el poder deforestar 5 hectáreas, desde el 2015 hasta 20 hectáreas podías deforestar. El 2017 se lanza el Decreto Supremo 3127, que nuevamente aumenta la cuota anual de exportación de soya en 300.000 toneladas adicionales, ya siendo un total de 1 millón de toneladas anuales. El mismo año se dispuso un 5% de los recursos de la administración del Fondo de Pensiones para los Trabajadores para conformar un fondo de apoyo al sector del agronegocio. O sea, ya se ve aún más descarada la alianza entre el gobierno y este sector, ¿no? El año 2018 sale la ley 1098, que permitió la producción, almacenaje, transporte y comercialización de agrocombustibles, etanol y biodiesel, cosa que también está prohibida en la Constitución Política del Estado. El año 2019, es decir, el año pasado, sale la ley 1171, también repudiada, con la cual se autoriza y sanciona las quemas para actividades agropecuarias con multas máximas de 16 bolivianos con 40 por hectárea. O sea, el que quema se le va a cobrar por hectárea 16 bolivianos. 16 bolivianos por incendiar nuestros bosques, ¿no? Si es que no están también en los perdonazos, ¿no? Decreto Supremo 3973 autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias con vocación forestal en el Beni y Santa Cruz. Que igual saben que justamente la vocación forestal, según el plan de uso de suelos de Santa Cruz y del Beni,
una de sus principales vocaciones es forestal, y esta ha sido cambiada como si no hubiera un criterio técnico que respalde este estudio para beneficiar nuevamente a este sector y desmontar y favorecer al sector del agronegocio en desmedro de nuestros bosques, ¿no? El año 2019 también se da el Decreto Supremo 3874, que autoriza un Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya de evento transgénica HB4 y soya intacta para la producción de alimentos y biodiesel, siendo que en la Constitución está prohibido, y en la Ley de Revolución Productiva, y en la Ley de la Madre Tierra, y también en convenios internacionales como el Protocolo de Cartagena, en la cual Bolivia se ha adscrito. Sin embargo, contradiciendo la misma normativa, empiezan a dar luz verde, o por lo menos que se empiece a evaluar la incorporación de eventos transgénicos que no han sido evaluados en ninguna parte del mundo y que básicamente seríamos conejillos de Indias, ¿no? También ese mismo año se da la Ley Departamental 93 del Departamento del Beni, que aprueba el cambio del plan de uso de suelos del Beni, que es lo que decía anteriormente, ¿no? Cambiarle su vocación forestal por agrícola y pecuaria, para lo cual se pretende deforestar más de 10 millones de hectáreas, que es terrible y nefasto, más aún en el contexto que está viviendo el mundo actualmente. Todo este paquetazo de normativas que he mencionado, que contradicen las primeras normativas que les comenté, desencadenaron y son las responsables también de los incendios forestales más terribles de la historia boliviana, ¿no? Que todos ustedes saben lo que hemos atravesado el año pasado y lo que estamos atravesando actualmente. El año pasado más de 6 millones de hectáreas fueron perdidas por los incendios, y vemos cuál es el paquetazo de normativas. Por eso no es solo un decreto, es todo un paquetazo. Y se señalaba Evo Morales inclusive de que esta acción, estos incendios que se dieron en el 2019, era un acto premeditado, porque como verán desde el 2013 se vienen llevando a cabo normativas que que iban a de alguna manera desencadenar el desastre que se vivió el año pasado y este año, ¿no? Y en el marco de este desastre que fue tan repudiado, el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales, el gobierno transitorio continúa el mismo camino, y lo demuestra a través de los siguientes decretos, ¿no? Hablamos del decreto 4232 y el decreto 4832. Que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados, que de hecho al principio dio 10 días, para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, es decir, transgénicos, en sus diferentes eventos destinados para el abastecimiento del consumo interno y comercialización. ¿Qué significa esto? Que cultivos como el maíz, del cual somos centro de origen, se estarían promoviendo el uso de transgénicos, atentando justamente contra toda la normativa y sobre todo la pérdida genética, en este caso del maíz, en plena pandemia. Hace poco igual salió el Decreto Supremo 4348, que habla de manera disimulada, por así decirlo, que habla de que se identificarán las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo de maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología, o sea, habla de cualquier tecnología, por no decir transgénicos, ¿no? Y básicamente lo que dice este artículo es que se van a zonificar las zonas donde hay diversidad genética para ver en qué momento se producen los transgénicos y en qué momento se producen con las semillas nativas, para que no haya cruzamiento y no haya contaminación de nuestras variedades de semillas nativas. Como si esto fuera posible. Ya se han mostrado N estudios, y de hecho los mexicanos por eso pusieron freno a la producción de maíz transgénico, porque estaba contaminando todas sus variedades de maíz, porque la semilla no distingue zonas, la semilla no sabe que si es Santa Cruz o es Cochabamba o si es el Chaco o los valles, ¿no? Las semillas se van diseminando y se van contaminando y cruzando, y ahí es donde se da justamente la pérdida de biodiversidad, ¿no?
Entonces, el gobierno de Yanine Áñez ha seguido exactamente los pasos de Evo Morales en un contexto, sí, de pandemia, en donde la población no puede salir a protestar, en donde la población no puede expresarse de forma adecuada, y además tomando en cuenta que es un gobierno no electo, que tenía unas obligaciones específicas que cumplir, y que no le compete realizar modificaciones tan profundas para los bolivianos en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es el contexto normativo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos y que de alguna manera muestra, por un lado, el tema de la nueva Constitución y la Ley de Revolución Productiva y Derecho a la Madre Tierra, que había una presión por parte de las organizaciones sociales en su momento en que haya un cambio estructural. Sin embargo, el propio gobierno de Evo Morales vimos que empezó a generar nuevas normativas para seguir favoreciendo a sectores extractivistas y el gobierno actual de Yanine Áñez sigue haciendo lo propio, yendo en contrarruta de la propia normativa nacional. Ahora, el modelo de desarrollo extractivista de Bolivia se profundizó con el gobierno de Evo Morales y Áñez, eso es evidente, y a continuación vamos a poder ver de manera más clara por qué se afirma de que se profundizó el extractivismo, fuera de ya la normativa que mencioné anteriormente. Primero, de que hay que señalar de que Bolivia entre la década de los 90 y el 2012, por ejemplo, se puede ver que incrementó bastante el tema de la exportación, es decir, que la producción principalmente se fue a la exportación en vez de el mercado internacional, es decir, que había una clara intención de favorecer principalmente al mercado internacional, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar por sectores de las actividades extractivistas. Vamos a empezar con la actividad minera. Primero decir que de 1.062 operadores mineros que se encuentran, o de empresas mineras que se encuentran en el país, están controladas básicamente estas 1.062 por 4 transnacionales que son las que tienen el poderío en general a nivel nacional. Este es otro aspecto, ¿no? Que mucho se habla de nacionalización, de que los bolivianos nos favorecemos de la extracción de minerales, pero cuando se ven las investigaciones, se puede ver que siguen las transnacionales, desde la época de la colonia, no eran transnacionales en ese momento, pero siguen siendo capitales internacionales los que se benefician básicamente de la extracción de nuestros recursos naturales, y que el soñado desarrollo, por así decirlo, todavía no se plasma en nuestra realidad, ¿no? Podemos ver del 2013 al 2014, por ejemplo, cómo se incrementó también la otorgación de derechos de propiedad, por así decirlo, de explotación de recursos mineros, donde en las concesiones que podemos ver en el cuadro, básicamente está en manos privadas, que es un poco lo que decía anteriormente, ¿no? De que se habla de que nosotros los bolivianos somos dueños, pero cuando vemos la realidad, Bolivia cuenta con el 15% del beneficio de justamente esta extracción, y que básicamente son las empresas privadas, nacionales y principalmente las transnacionales las que dominan el mercado de los minerales, ¿no? ¿Y qué pasa con esta actividad minera, ¿no? ¿Dónde se desarrolla y qué impactos puede tener? La minería está ligada a una actividad, o está relacionada con una actividad que requiere grandes cantidades de agua. Y podemos ver en este cuadro de que justamente gran parte de las concesiones mineras están superpuestas, por lo menos en 15 humedales a nivel nacional, lo cual es terrible, porque los humedales justamente son áreas muy sensibles y que deben ser justamente protegidas por el Estado Nacional, ¿no? También gran parte del agua ya está bajo el control de las mineras. Hablamos que están también superpuestas estas concesiones en más de 580 ríos a nivel nacional y 34 lagunas a nivel nacional. Es importante señalar también de que se promovió una nueva ley minera, donde se dieron distintas movilizaciones a nivel nacional, por parte de colectivos ambientalistas, por parte de los territorios que viven en zonas mineras,
y sin embargo, igual se llevó a cabo la promulgación de la ley minera que beneficia básicamente a las transnacionales. ¿Por qué decimos esto, no? Que es justamente la ley 535 que se promulgó el 2014. Porque se establece que el derecho a usufructuar el agua en las zonas colindantes a la concesión no van a pagar absolutamente un peso por esta usufructo del agua, quitando el derecho a la consulta a las poblaciones locales, exponiéndolos a contaminación, a sequías como fue el lago Popo. Es decir, que todos los bolivianos y bolivianas en nuestras casas pagamos por el consumo de agua, ¿no es cierto? Sin embargo, las mineras, a través de esta ley, se les libra, se les quita esa responsabilidad y tienen derecho a usufructuar todo el agua que quieran en las zonas que se les haya dado la concesión, sin un proceso de consulta de las poblaciones, lo cual es terrible, porque se había establecido como toda actividad extractiva en que hay un proceso de consulta previa, libre e informada. Con esto se elimina básicamente, ¿no? No solo se elimina el proceso de la consulta, sino que se penalizan las protestas a cualquiera que se oponga a los intereses de los empresarios. O sea, cualquier comunidad, persona que exprese su repudio frente a estas actividades, se la puede hasta meter presa. Eso significa. El pago de impuestos es muy por debajo de lo que pagamos los bolivianos por actividad, por cualquier actividad, que es un poco lo que veíamos con el tema de los incendios, ¿no? O sea, destruyen y pagan miserias le dejan al Estado, ¿no? Esta ley minera, esta nueva ley minera, como decía anteriormente, penaliza la protesta, ¿no? Rescata el principio de que los recursos minerales existentes en el suelo y subsuelo son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, su administración corresponde al Estado. Pero, como garantía jurídica para los operadores mineros, prohíbe cualquier acto que interrumpa la operación minera. Cualquier movimiento estaría penalizado, incluso hacer un pronunciamiento público o impedir la actividad minera por defender los recursos naturales como el agua y el medio ambiente o el derecho a la autonomía indígena. Eso establece la nueva ley minera. Bueno, que no es tan nueva, ¿no? Pero la que se dio justamente en el gobierno de Evo Morales y que hubo bastante resistencia, pero igual se aprobó. En esta ley minera, también en el artículo 111, se habla del derecho de aprovechamiento de aguas. Los titulares de derechos mineros tendrán el derecho de aprovechamiento de aguas naturales que discurren en el área minera, aguas alumbradas en el interior de la mina o en la superficie, previa autorización de la autoridad competente de agua, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que ellos pueden usufructuar. Entre tanto, se dicta un nuevo régimen legal de agua relativo al régimen de licencias, registros o autorizaciones. El encargado de otorgar los mismos será la autoridad competente del sector del agua, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cuánto consume el agua, cuánto consumen, perdón, las mineras de agua, acá podemos ver justamente el consumo de agua de grandes operadoras mineras en Oruro. Solo estamos hablando de Oruro. Lo que está en la jarrita chica es el consumo por día de la ciudad de Oruro. Y lo que se ve en la jarra grande, que son 108.000 millones de litros por día, es lo que las concesiones usan de agua diarias y que no pagan un peso. Esta es la relación del consumo de litros por día de agua de la ciudad de Oruro, del departamento de Oruro, en este caso es de la ciudad, perdón, versus las mineras que están en Oruro, que no pagan un peso, que les quitan a las comunidades locales, causando impactos de todo tipo. Ese es el favorecimiento que se da a las grandes transnacionales mineras, aún después de tantos discursos que se dan. Esto es lo concreto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de hidrocarburos, con la actividad de hidrocarburos? Que también es muy importante para, como dicen, entre las actividades económicas nacionales. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Se puede ver igual que desde el 2016 hasta el 2012, que es cuando se lanza el boom de la
extracción de las actividades hidrocarburíferas, se puede ver, por ejemplo, cómo aumentaron las áreas de reserva adjudicadas del 2016 al 2012, que son las que se mantienen hasta la fecha, inclusive se han profundizado. Dieron concesiones como repartir panfletos, como decimos. Miren la cantidad de concesiones que se incrementaron a lo largo y ancho del país, ¿no? Y estas concesiones no estaban en lugares no habitados o en áreas no vulnerables. Justamente aquí están reservas y adjudicación de áreas de interés hidrocarburífero en áreas protegidas, ¿no? Estamos viendo cómo están superpuestas en las áreas protegidas todas estas actividades hidrocarburíferas, cuando justamente son las áreas que deberían preservarse. Perdón, estas son las del territorios de origen, perdón, estas son las del TCO. Estos son los territorios de origen, que son territorios indígenas, que son territorios de los cuales tiene que haber proceso de consulta y que de hecho no deberían haber este tipo de actividades porque impacta en la vida de los comunarios y por eso es que también han habido tantos conflictos a partir de esos años entre las comunidades indígenas y las entidades petroleras, ¿no? Estas son las de áreas protegidas, ¿no? Que están superpuestas y que son muy parecidas a las TCO, que son los territorios comunitarios de origen. No nos olvidemos que muchos de los pueblos indígenas están en áreas protegidas, que hay una relación estrecha entre pueblos indígenas y áreas protegidas, ¿no? Entonces podemos ver cómo también están superpuestas estas concesiones hidrocarburíferas, estas adjudicaciones, en áreas que son protegidas. ¿Y por qué son áreas protegidas? Son áreas protegidas porque cuentan con una biodiversidad rica y valiosa, no solo para los bolivianos, sino para el mundo entero. Y que por esos estudios técnicos que reflejaron que esas zonas son altamente valiosas, es que se llamaron áreas protegidas, que significa que hay que protegerlas, como su nombre se dice. Sin embargo, se salió la normativa, que eso lo vamos a ver más adelante, donde habilita la actividades extractivistas en áreas protegidas. Y como lo vimos en el anterior cuadro, también en territorios comunitarios de origen, ¿no? En territorios indígenas. Nuevamente vemos las contradicciones de la normativa versus toda la maravilla que suena en la madre tierra, en la ley de la madre tierra, en la constitución política del Estado. Vemos cómo a partir del 2012 también es que se profundiza el extractivismo avanzando sobre áreas protegidas, territorios indígenas y dando más beneficio a las transnacionales. Y esto se hace a través de ¿qué? De los siguientes decretos, como el decreto 1202, que establece nuevas áreas de reserva. O sea, que se empieza a, como veíamos en el cuadro, a repartir áreas de reserva y a buscar áreas de reserva por todo el país, ¿no? Sin establecer criterios de protección, de conservación, etcétera, ¿no? También se establece incentivos a las petroleras, ¿no? Para que puedan venir más capitales internacionales, etcétera. Se establece porcentajes de compensación financiadas por impactos ambientales. También se autoriza actividades petroleras en áreas protegidas, que es lo que veíamos en el cuadro anterior. Se modifica el reglamento de consulta a favor de las empresas, así como en la actividad minera, en la actividad petrolera pasa lo mismo, ¿no? Se modifica el reglamento ambiental de actividades petroleras para favorecer a las transnacionales. Se da una nueva aplicación de la frontera hidrocarburífera. Se da incentivos extraordinarios recortando el 12% del IDH, que es lo que iba a los municipios, universidades, etcétera. Se recorta y se va a beneficiar a las empresas transnacionales. Y estas normativas, en este cuadrito se muestra, se dan ¿en qué contexto? Se dan justamente, como verán en el cuadro, que habla del precio de la venta, por ejemplo, de gas, es cuando empiezan a bajar los precios de las materias primas, ¿no? En este caso del gas. A nivel mundial hubo una baja importante justamente de las materias primas a partir del 2012 y luego fue bajando cada vez de manera más importante. Podemos ver acá el 2013, el 2014, el 2015, y así fue bajando hasta el 2016. Y es por eso que empiezan a salir estas normativas.
porque al no tener ya la cantidad de recursos que tenían, necesitaban meterle con todo para que en la cantidad puedan tener un poco más de ingresos, ¿no? Entonces le metieron a todo, áreas protegidas, territorios indígenas, dando todos los beneficios, todo para poder compensar la baja de los precios internacionales. Ahora, en la actualidad, que ya se quedó todo ese contexto de favorecimiento a las grandes corporaciones o transnacionales hidrocarburíferas, con el gobierno de Yanine Áñez se continúa con este beneficio de estas grandes transnacionales, ¿no? Y es así que el gobierno boliviano de transición retoma los estudios de fracking en Miraflores, que es una área situada entre el Chaco chuquisaqueño y de Santa Cruz. En la zona hay 10 comunidades indígenas que se han declarado actualmente en estados de emergencia por la posible contaminación de la única fuente de agua a la que tienen acceso. Ahí también está la Reserva Natural Municipal Héroes del Chaco, que alberga bosques y gran variedad de vida silvestre. ¿Qué es el fracking? El fracking es una técnica de fracturación de las distintas capas de piedras, de tierra, en la profundidad, para poder extraer gas o extraer petróleo o lo que fuere, que es una técnica sumamente nociva y rechazada a nivel mundial, porque se utiliza cualquier cantidad de químicos, porque se le relaciona con sismos en la zona, porque contamina todos los recursos hídricos, porque al perforar llega hasta las capas más profundas de la tierra, que es lo que busca extraerle y sacarle y succionarle todo lo que tiene la tierra. Se utiliza justamente la técnica del fracking y que es rechazada a nivel mundial, ¿no? Que se realiza en algunos países como Estados Unidos o en otros que justamente han tenido terribles impactos, pero es muy, muy, muy nociva. Y que el gobierno transitorio de Áñez, así como le quiere meter o le ha metido, o está en ello con los transgénicos, lo mismo con el tema del fracking, que es algo súper vulnerable. Que más allá, ahora hablando de la técnica, de lo que representa el fracking, estamos hablando de que está en un área donde hay 10 comunidades indígenas. O sea, estamos en un estado plurinacional, donde se habla de la diversidad de nuestros pueblos, pero se les está dando con todo hace bastante tiempo, ¿no? Se está vulnerando sus derechos de autodeterminación, su derecho a la vida, etcétera, etcétera. Y como dice la nota, se contaminará la única fuente de agua a la cual estas comunidades tienen acceso, ¿no? Entonces, este es otro frente con el cual nos encontramos y que nos debe preocupar bastante, y que también se pretende incorporar, y hay que ver si el próximo gobierno va a seguir esta lógica de Evo Morales, esta lógica que ha seguido Áñez, de meterle con todo a las actividades extractivistas. Aquí vemos conflictos socioambientales con empresas petroleras, ¿no? Por ejemplo, podemos ver por colores, ¿no? Accidentes por fugas y explosiones de gas, ¿no? Que es el más clarito, ¿no? En el transcurso de los años. Después, conflictos por indemnización, impactos ambientales por la perforación de pozos, denuncias y conflictos por prospección de hidrocarburos, impactos socioambientales en la construcción. O sea, son muchos los impactos que genera la actividad petrolera. Son muchos los conflictos que se generan en torno a la actividad petrolera. Por eso hay resistencia. Y como veíamos, así como en la actividad minera, la actividad petrolera igual está básicamente en manos de intereses transnacionales. Ahora bien, vamos a hablar de otra actividad que es extractivista y que muchas veces no se la visibiliza, ¿no? Porque cuando hablamos de extractivismo, muchas veces se habla de, como decía en un principio, de minería, de hidrocarburos. Pero sin duda, hace bastante tiempo, marca la agenda de los estados el agroextractivismo, ¿no? Hoy por hoy, de hecho, hay inclusive libros que hablan de la República de la Soya, donde no hay delimitaciones entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina. Simplemente hay un mapa donde se muestran las zonas soyeras y que son como territorios de las corporaciones promotoras de la soya transgénica, ¿no?
Entonces, a eso nos referimos con el agroextractivismo, con producción de monocultivos, con una alta dependencia de insumos agrícolas de empresas transnacionales, para la exportación, básicamente, que es lo que hablábamos en un comienzo, ¿no? Ahora bien, es importante analizar cómo se ha ido modificando la matriz productiva en el territorio nacional. ¿Cómo se ha ido modificando y por qué decimos que se profundizó el extractivismo? Podemos ver que la superficie agrícola en la década de los 80 era de 0,92 hectáreas, ¿no? Millones de hectáreas. Hoy por hoy ya tenemos casi 4 millones de hectáreas cultivadas. Y muchos dirán, es normal, ha crecido la población, la densidad demográfica, etcétera, etcétera. Pero ¿creen que realmente ese incremento de la producción o de la expansión agrícola, superficie agrícola, es para alimentar a los bolivianos? Ahora lo vamos a analizar también en este cuadro. Podemos ver que los cereales, que es una base de la alimentación de los bolivianos, ha decaído de un 51% a un 37%. Los tubérculos, que también son base de la alimentación de los bolivianos, ha decaído del 17% al 6%. Las frutas de un 7 a 4. Las hortalizas de un 6 a 4. Los forrajes y estimulantes de un 8 a 4. Esos son básicamente los cultivos destinados a la mesa o a la alimentación de los bolivianos y de las bolivianas. Es decir, que cada vez se produce menos para nuestra alimentación. Pero ¿cuáles son los cultivos que se han disparado de la década de los 80 hasta el 2019? Oleaginosas e industriales. Hablamos de soya, hablamos de sorgo, hablamos de girasol, que no va a la alimentación básica de los bolivianos. Esos son cultivos de exportación. Es decir, que ese incremento de la superficie agrícola básicamente se incrementó de una manera exorbitante para exportación y en decremento de la producción para los alimentos de los bolivianos, que ni siquiera se mantuvo o incrementó por la densidad. ¿Qué pasó por el contrario? Disminuyó. Ahora bien, cuando hablamos justamente de estos cultivos de exportación, hablamos también de un incremento en el uso de agroquímicos, de los cuales está totalmente relacionado, ¿no? No nos olvidemos que hoy por hoy casi el 100% de la soya es transgénica. Y los cultivos transgénicos básicamente son resistentes, el que está aprobado es el resistente al glifosato, que es un herbicida, y que utilizan grandes cantidades de químicos de las mismas empresas que promueven los transgénicos, las mismas transnacionales como Syngenta, Bayer, Monsanto, etc. Entonces podemos ver cómo este modelo es totalmente insostenible, porque vemos desde la década de los 90, en este caso del 99, hasta el 2018, cómo se ha ido incrementando el uso de agroquímicos, ¿no? Y básicamente se disparó a partir del 2005, que es como les decía anteriormente, cuando se legaliza la soya transgénica. Hablamos de que en la actualidad se importan 167 millones de kilos al año en Bolivia. 167 millones de datos justamente y del SENASAC también. Y ojo, que también el SENASAC habla de que hay un 30% de agroquímicos que ingresa al país por contrabando. O sea, aún más es lo que ingresaría y lo que se utilizaría de agroquímicos. ¿Y dónde van esos agroquímicos? ¿Cuál es su destino final de esos agroquímicos? Principalmente suelo, agua, aire, alimentos, ¿no? Entonces estamos hablando de un terrible impacto socioeconómico, ambiental y de salud. ¿Se acuerdan que, y que de hecho aquí está haciendo referencia, yo hablaba de que en la normativa justamente de la ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, se hablaba de que se iban a desarrollar acciones para disminuir el uso o de producir soya transgénica?
Pues este es el cuadro que muestra cómo en 2005 el 21%, llegó hasta el 21% de la producción, entre soya convencional y soya transgénica, el 21% era transgénica. Y así se fue incrementando, y hasta el 2013 ya todo era transgénico. Todo era transgénico. Pese a la normativa tan bonita que sonaba y que generaba esperanza para muchas personas, no solo a nivel nacional, sino nuestras normativas son referentes internacionales. Lástima que los hechos son totalmente opuestos a la normativa. Y así como veíamos en el sector minero, hidrocarburífero, pasa lo mismo en el sector del agroexportador o agroextractivista. Hablamos de, básicamente, son 4 las transnacionales que controlan el agronegocio soyero cruceño. Básicamente son 4. Entonces, cuando hablan de, ay, que los tantos productores, son 4 las transnacionales que están atrás del negocio. Y a nivel mundial, son 7 las transnacionales que están detrás del negocio de las semillas, de los agrotóxicos que se utilizan de las semillas transgénicas que se utilizan justamente en este modelo de producción. Entonces son esas las corporaciones que están detrás de todos estos pedidos, de todas estas movidas que se dan para presionar a los distintos gobiernos. No son los que justamente salen o que presionan y que uno los puede ver en la prensa. Son estas corporaciones las que están permanentemente o están definiendo de alguna manera las políticas, ¿no? Esto es la imagen de la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia, que les mencionaba anteriormente, que es a partir de este evento donde se empiezan a generar esas normativas a favor del agronegocio por parte del gobierno de Evo Morales. Y cómo pudimos también ver una relación tan estrecha entre este sector con el gobierno, es que en encuentros del INIAF, como podemos ver porque este era un encuentro del INIAF, vemos que quiénes son las empresas que financiaban o que auspiciaban eventos del propio Estado. No nos olvidemos que el INIAF es la entidad justamente de ver el tema del resguardo de las semillas que es algo tan valioso a nivel nacional. Ese es el rol del INIAF. ¿Y quiénes auspiciaban el evento del INIAF? Syngenta, miren todas las publicidades de las empresas de agroquímicos. ¿Qué nos dice esto? Que ellos están poniendo la plata y que están definiendo de alguna manera lo que va a pasar en estos eventos del Estado, ¿no? Lo que hablaba también anteriormente, que se dio, el tema de las pensiones de trabajadores al rescate de los agroempresarios endeudados. Justamente se genera este fondo de pensiones o este fondo de apoyo, con el 5% de las AFPs para favorecer al agronegocio. Un agronegocio que dicen que es exitoso, un sector que dicen que es el que salva la economía nacional, sin embargo, permanentemente se lo está rescatando, ¿no? Se está generando fondos. No nos olvidemos también que en el actual gobierno de Yanine Áñez se destinaron 600 millones de dólares para favorecer a este sector. No nos olvidemos de que se le subvenciona el diésel. No nos olvidemos de que solo pagan alrededor de 26 bolivianos de impuestos por hectárea. Es decir que el Estado básicamente subvenciona esta actividad y para rescatando un sector que se dice ser exitoso y qué sé yo, pues, ¿no? que realmente es el que define y beneficia a la economía nacional y que es el que jala el desarrollo, etcétera. Bueno, todo lo que ya ustedes conocen. Sin embargo, permanentemente se lo está beneficiando y vemos que aunque aparezcan como oposición, en los hechos vemos como en el propio gobierno de Evo Morales se favoreció bastante a este sector, ¿no? También se dieron acuerdos entre el gobierno y los agroempresarios. Esta es una foto cuando se otorga la reserva de Guarayos para ampliación de frontera agrícola, cuando este es territorio indígena, cuando este es área protegida, etcétera. Y pese a ello se les da luz verde para poder beneficiarse y poder ampliar frontera agrícola, ¿no? También se habló en el gobierno de Morales de que se entraba a la era de los biocombustibles con acuerdos para ampliar la producción de etanol. Y juegan con estas palabras, ¿no? Como biocombustibles,
como si por el bio fuera algo bueno, y no hablan directamente que son agrocombustibles, porque está en base a la producción de cultivos, y tratan de confundir, y por eso el rol del comunicador es fundamental, de ver qué hay detrás de esas palabras, ¿no? Hablamos también con el tema de transgénicos, hablan de biotecnología, cuando la biotecnología es algo muy general, de la cual los transgénicos es una pequeñita parte. Pero como la palabra transgénicos ha sido tan repudiada a nivel mundial, utilizan biotecnología. En vez de agrocombustibles, dicen biocombustibles. Por eso, los defensores de derechos, los que permanentemente estamos denunciando el atropello por parte de estos sectores extractivistas, creemos que es fundamental el rol de los comunicadores para develar los intereses y para decir las cosas como son, digamos, ¿no? Ahora, como veíamos anteriormente, ¿no? Cómo se ha ido cambiando la matriz productiva, ¿no? Cómo en vez de producir para los bolivianos, básicamente la ampliación de la frontera agrícola ha sido para producir o ampliar la producción de soya transgénica, ¿no? Y esto ha tenido una repercusión sin duda en la producción o en la importación de los alimentos. Porque si lo que se produce es para el mercado internacional y no para el consumo interno, evidentemente hay que importar, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se ha ido incrementando en dólares por tonelada la importación de alimentos y bebidas, ¿no? Y cómo se ha ido aumentando justamente esta importación. Porque en vez de producir para los bolivianos, se tiene que importar alimentos para abastecer la canasta familiar. Y para esto no necesitamos necesariamente de ver un cuadro así. Basta con ir al mercado. En el mercado podemos ver que fruta chilena, argentina, peruana, papa de aquí, de allá, o sea, cada vez son más los productos extranjeros que los bolivianos, cuando tranquilamente podríamos producir para el consumo nacional. ¿Y esto en qué se expresa? En alimentos caros. Porque no es lo mismo, no va a tener el mismo costo la papa que viene de los valles que la papa que viene del Perú, ¿no es cierto? No es lo mismo la manzana que viene de Cochabamba que la manzana que viene de Chile. Es decir, que también nosotros, como consumidores, que todos consumimos alimentos, le subvencionamos el mercado del agronegocio y el extractivismo del agronegocio. Nosotros también lo estamos subvencionando, porque estamos pagando alimentos caros para que se produzca para ellos, ¿no? Para que se produzca para que ellos exporten. Y esto es un ranking de justamente el porcentaje de salario que se destina en América Latina para los alimentos. Miren Bolivia, el 62% del ingreso de los bolivianos, de los salarios de los bolivianos, se destina para alimentos. Mientras que vemos que otros países como Panamá, el 16%, Uruguay, el 17%. Entonces vemos que al final nosotros también acabamos subvencionando de alguna manera esta actividad, ¿no? Ahora otra actividad extractivista de la cual no se hace mucho referencia es el tema de las hidroeléctricas. Y es importante señalarlo porque estas infraestructuras, porque son infraestructuras, son extractivistas, porque en este caso lo que se busca es exportar energía. ¿A través de qué? De estas infraestructuras que generan justamente, bloquean recursos o afluentes hídricos para generar energía y exportar. Y que hubo bastante polémica también a nivel nacional en torno a estas actividades. Como todos saben, y que esto era muy promocionado, la idea de Bolivia, corazón energético de Sudamérica. Siempre estuvo presente a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Era una de las propagandas del anterior gobierno, del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, cobró una gran relevancia por la caída de los ingresos de exportación de los hidrocarburos debido a la disminución de los precios de petróleo a nivel mundial. Es decir, que cuando hubo la bajada de precios, que ya la vimos anteriormente, se dieron todas esas normativas
¿no? Para poder explotar y exportar más hidrocarburos. Y dos, también se vio de generar este tema de exportación de energía para tener también ingresos, ¿no? Y se planeó construir varias mega hidroeléctricas para exportar electricidad a los países vecinos, ¿no? El plan era pasar de una potencia instalada de 1.600 megawatts a 13.382 megawatts hasta el 2025. Existían 4 principales megaproyectos, ¿no? Uno era el Chepete Bala en el río Beni, que fue muy resistido por las comunidades locales, por colectivos de ciudadanos organizados. También está las 7 hidroeléctricas en el Río Grande, en Santa Cruz y en Chuquisaca, de las cuales Rositas era la primera en construirse y las otras eran Siripona, Las Juntas, Ocampo, Peña Blanca, Cañahuecal y La Pesca. Hablamos también de la hidroeléctrica binacional del río Madera entre Bolivia y Brasil y Cachuela Esperanza, casi en la desembocadura del río Beni, ¿no? Estos eran los planes de hacer hidroeléctricas por parte del anterior gobierno y con apoyo de la propia oposición, porque para mí mucha oposición no son, porque al final defienden los mismos intereses. Por ejemplo, en el caso de Rositas, la propia gobernación de Santa Cruz la promociona mucho, ¿no? La sigue promocionando mucho, ¿no? La única que tenía financiamiento era la de Rositas, financiamiento de empresas chinas, que antes de construirse la hidroeléctrica, cada vez se iba incrementando los costos, lo cual iba a representar un endeudamiento terrible, sin hablar de los conflictos o los problemas o los impactos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces, las hidroeléctricas que están construidas ya en el país es la Misicune, la San José y la San José 2, ¿no? Que están en Cochabamba. Y en construcción la cuenca del río Ibirizu, Miguillas, El Cóndor y, bueno, dicen Rositas, ¿no? Pero eso todavía no está concretado. Y en estudio toda esa montonera también de hidroeléctricas, ¿no? Entonces hay todo un plan que esperemos de que ya no avance con el próximo gobierno, aunque vemos, como decía anteriormente, que cambian los gobiernos, son oposición unos de los otros, pero siguen las mismas políticas extractivistas. Porque las mega hidroeléctricas ya han demostrado también a nivel mundial, y esto es muy importante. Creo que cuando se hablan de emprendimientos, de actividades de tanto impacto y envergadura, es importante ver y buscar experiencias a nivel mundial. Porque lastimosamente a Bolivia nos llega al final las cosas y nos llega lo peor, digamos, ¿no? Lo que el mundo desecha, eso es lo que se quiere aplicar en Bolivia. Y ante la falta de investigación y ante la falta de información, muchas veces se concretiza, porque la población no está informada y no puede tomar decisiones o generar resistencias frente a cosas o emprendimientos que van a generar terribles impactos. En temas de hidroeléctricas han habido, y recordarán, accidentes terribles como se dio en el Brasil, como se dio en Colombia, donde hubieron miles de desaparecidos y muertos ante justamente accidentes en las mismas hidroeléctricas, ¿no? Sin hablar del impacto de que estamos cortando el afluente de ríos, ¿no? O sea, de fuentes de agua, estamos cortando su vía libre. Estamos realmente, el hombre a veces por generar o acumular más capital, es impresionante el ingenio que desarrolla y que los impactos van a ser nefastos, ¿no? Porque al final de cuentas la naturaleza tiene un poder y una fuerza y en algún momento va a defenderse. ¿Y quiénes van a ser los más vulnerables? La gente más pobre, como siempre, ¿no?